Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo e intrigante hoy. Porque créanme, lo que les traigo hoy es justo eso, algo que nos hará pensar, sentir y, quién sabe, tal vez hasta soñar un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una conexión que ha cautivado a millones, una química que traspasa la pantalla y que ha hecho que muchos nos preguntemos, ¿será posible que dos personas, simplemente juntas, hagan que todo sea diferente? Sí, ya sé lo que están pensando, y la respuesta corta es un rotundo sí. Pero para llegar a esa respuesta vamos a desgranar esta magia, esta chispa, que tiene un nombre que resuena en muchísimos corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Así que pónganse cómodos, porque vamos a hablar de cómo su presencia conjunta parece cambiarlo todo. Y antes de zambullirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras conversacionales. No se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que unidos evocan imágenes de sonrisas radiantes, miradas intensas y una conexión que como espectadores hemos sentido de forma palpable. ¿Se acuerdan de su trabajo juntos en Erkenzikurs? Uf. Es difícil olvidar esa novela, ¿verdad? Fue un fenómeno y gran parte de ese fenómeno, sin duda alguna, se debió a la increíble sinergia entre ellos. No era solo actuación, se sentía real. Parecía que las cámaras, el guión, incluso el ambiente a su alrededor, cobraban una vida especial cuando estaban cerca. Pensemos por un momento en el concepto de química. Es una palabra que usamos mucho, ¿no? Tienen mucha química, decimos. Pero, ¿qué significa realmente? Es esa chispa intangible, esa atracción magnética, esa facilidad para interactuar que hace que las escenas fluyan con una naturalidad que desarma. Y con Can y Demet, esa química no solo estaba presente, estaba en su máxima expresión. Sus diálogos parecían improvisados en el mejor de los sentidos, sus miradas se sostenían lo justo para transmitir un universo de emociones, y sus gestos, esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos, hablaban volúmenes. Cada interacción entre ellos, ya fuera un roce de manos, una sonrisa compartida o un momento de tensión, se sentía cargado de significado y de una electricidad que contagiaba a quienes estábamos al otro lado de la pantalla. Y esto no es algo que ocurra a menudo. Hemos visto a muchos actores trabajar juntos, formar parejas icónicas, pero hay algo en Can y Demet que trasciende lo meramente profesional. Era como si estuvieran conectados a un nivel más profundo, como si realmente disfrutaran de la compañía del otro, como si ese amor que interpretaban en la ficción tuviera una raíz, aunque sea mínima, en la realidad de su relación en ese momento. Y eso, amigos, es oro puro para cualquier producción. Hace que la historia cobre vida, que los personajes se vuelvan creíbles y que la audiencia se enamore no solo de la trama, sino de la pareja protagonista. Consideremos como su presencia individual en otras producciones, si bien exitosas, a veces no alcanzaban esa misma intensidad o resonancia global. Can Yaman, con su carisma innegable y su físico imponente, ha protagonizado muchas series que han gustado muchísimo. Demet Özdemir, con su dulzura, su talento y su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza, también ha brillado por sí sola. Pero cuando se juntaron, algo mágico ocurrió. Era como si hubieran desbloqueado un nivel superior de conexión y de impacto. El éxito de Erkenzikurs no fue casualidad, fue la combinación perfecta de un guión entretenido, una dirección acertada y, sobre todo, dos talentos que se potenciaron mutuamente de una manera espectacular. La serie Erkenzikurs no era simplemente una historia de amor al uso, era un torbellino de emociones, de comedia, de malentendidos que precisamente se nutría de la dinámica de sus protagonistas. Can interpretaba a Candivit, un fotógrafo apasionado y un tanto rebelde, mientras que Demet daba vida a Sanemain, una joven soñadora con aspiraciones literarias. La premisa a priori podría parecer sencilla, un romance que nace de circunstancias un tanto forzadas, con intrigas y enredos familiares que recuerdan a las telenovelas clásicas, pero elevadas por la autenticidad con la que Can y Demet daban vida a sus personajes. La química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla y se instalaba en los hogares de millones de espectadores. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada, por sencilla que fuera, adquiría una dimensión especial. No se trataba de una simple atracción física, sino de una conexión intelectual y emocional que se reflejaba en la forma en que se complementaban.
Khan aportaba esa energía desbordante, esa seguridad que a veces rayaba en la arrogancia. Pero que Demet, con su inocencia y su dulzura, sabía cómo suavizar y canalizar. A su vez, Demet, con su vulnerabilidad y su sensibilidad, conseguía sacar a relucir la parte más tierna y protectora de Khan. Era un equilibrio perfecto, una danza de personalidades que resultaba irresistible. Las escenas románticas en particular, se convirtieron en un sello distintivo de su trabajo juntos. No eran meros encuentros físicos, eran explosiones de sentimiento. La tensión sexual flotaba en el aire, cargada de deseo reprimido y de una ternura que te hacía suspirar. Los abrazos se sentían genuinos, transmitiendo esa necesidad de consuelo y de pertenencia. Y los besos, los besos. Eran un reflejo de la evolución de su relación, pasando de la cautela inicial a una pasión desbordante que te dejaba sin aliento. No se trataba de coreografías perfectas, sino de la entrega total al momento, de la capacidad de transmitir emociones crudas y universales. Pero no solo en los momentos de intimidad brillaban. Incluso en los desencuentros, en las discusiones, en los malentendidos, su conexión se hacía evidente. La forma en que sus miradas se cruzaban después de una pelea, el dolor en sus ojos al verse heridos por el otro, la frustración contenida que se manifestaba en pequeños gestos, todo ello demostraba una comprensión mutua que iba más allá del guión. Era como si realmente se entendieran a un nivel profundo, como si pudieran anticipar las reacciones del otro, como si supieran exactamente cómo presionar los botones correctos para generar una respuesta emocional. La magia de su conexión también se manifestaba en los momentos más cotidianos. La forma en que compartían risas, las miradas cómplices que intercambiaban cuando estaban en escena, los gestos de apoyo y de complicidad, todo ello contribuía a crear una atmósfera de autenticidad que enganchaba al espectador. Se sentía como si estuvieran jugando, divirtiéndose, y esa alegría se transmitía a través de la pantalla, haciendo que sus personajes fueran aún más adorables y caeables. La audiencia no solo veía una historia de amor, veía una relación que se sentía real, que inspiraba y que conmovía. El impacto de esta química trascendió la pantalla y se extendió al fandom. Los seguidores de Erkencicus se volcaron de manera excepcional, creando una comunidad global de admiradores que seguían cada paso de la pareja. Las redes sociales se llenaron de teorías, de fanfics, de montajes y de todo tipo de creaciones que reflejaban la intensidad del afecto que sentían por Khan y Demet. Se convirtieron en un fenómeno de masas y su nombre unido se convirtió en sinónimo de romance y de una conexión inquebrantable. La especulación sobre si su relación iba más allá de la ficción era constante, y ese debate, alimentado por la credibilidad de su actuación, solo añadía más leña al fuego del fenómeno. Es interesante analizar cómo, a pesar de tener carreras exitosas de forma individual, su unión en Erkencicus alcanzó un nivel de popularidad y de resonancia que quizás no habían experimentado antes. Can Yaman ya era conocido por su carisma y su atractivo, y Demet Özdemir por su talento y su dulzura. Pero juntos, como una unidad, crearon una sinergia que los catapultó a un estrellato internacional. Era como si hubieran encontrado la pieza que les faltaba para completar un rompecabezas perfecto. El éxito de la serie no se puede atribuir únicamente al guión o a la dirección. La alquimia entre los protagonistas fue, sin duda, el ingrediente secreto que hizo que la receta fuera tan deliciosa. Podríamos pensar en otros actores que han tenido buenas químicas en pantalla, pero la de Khan y Demet tenía algo especial. Era una combinación de factores: la intensidad de sus miradas, la fluidez de sus movimientos, la forma en que sus voces se complementaban, la naturalidad con la que reaccionaban el uno al otro. Era como si hubieran sido creados para trabajar juntos, como si hubieran nacido para interpretar a esa pareja. Y esa sensación, esa creencia por parte del público, es lo que hace que una historia de amor en la pantalla sea verdaderamente inolvidable. La influencia de esta conexión se vio reflejada en las expectativas del público. Tras el éxito de Erkencicus, los fans clamaban por un reencuentro, por verlos juntos de nuevo en nuevos proyectos. La idea de una posible relación real entre ellos era un tema recurrente en las conversaciones, un testimonio de la fuerza de la conexión que habían logrado crear. Y aunque la vida personal de los actores es, en última instancia, eso, personal, el impacto que tuvieron en la pantalla es innegable. Dejaron una marca imborrable en la historia de las series de televisión. Es crucial recordar que la actuación es un arte que requiere técnica, dedicación y disciplina. Lo que vemos en pantalla es el resultado de horas de ensayo, de la interpretación de un guión y de la dirección de un equipo.
Sin embargo, la forma en que Khan y Demet se movían, se miraban y se respondían sugería algo más profundo, una empatía y una comprensión que iban más allá de las líneas escritas. Parecía que se conocían íntimamente, que podían anticipar los pensamientos y sentimientos del otro, y esa conexión se traducía en una autenticidad que pocas veces se ve en la televisión. Su energía conjunta era fascinante. Khan con su presencia magnética y su seguridad arrolladora, Demet con su dulzura entrañable y su capacidad para irradiar calidez. Juntos creaban un contraste cautivador que resultaba en una armonía perfecta. Eran como dos polos opuestos que se atraían de forma irresistible, creando una dinámica que mantenía al espectador pegado a la pantalla, ansioso por ver qué pasaría a continuación. La forma en que se complementaban, tanto física como emocionalmente, era un espectáculo digno de contemplar. La nostalgia por Erkencikus y por la pareja que formaron Khan y Demet perdura hasta el día de hoy. Los fans siguen reviviendo escenas, compartiendo recuerdos y soñando con un posible regreso. Esto demuestra el impacto duradero de su química en la memoria colectiva. Crearon momentos que se quedaron grabados en el corazón de muchos, historias de amor que resonaron a nivel mundial y, sobre todo, demostraron el poder de la conexión humana para transformar incluso la más sencilla de las producciones televisivas en algo extraordinario. Lo que realmente fascina de esta pareja es que no se trataba solo de su atractivo físico o de su talento individual. Era la forma en que, cuando estaban juntos, creaban una atmósfera única. Era como si la luz brillara un poco más cuando compartían escena, como si la música de fondo sonara más dulce y las emociones más intensas. Era esa magia que los espectadores anhelan, esa conexión que les permite creer en los personajes y en las historias que se les cuentan. Y Khan y Demet, sin lugar a dudas, poseían esa magia en abundancia. En resumen, ¿por qué Khan Yaman y Demet Özdemir hicieron que todo fuera diferente? Por su química innegable, esa fuerza invisible que los unía y que se transmitía de forma eléctrica a través de la pantalla. Por la forma en que se complementaban a la perfección, creando un equilibrio cautivador entre sus personalidades. Por la autenticidad que transmitían en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra, haciendo que sus personajes se sintieran más reales que nunca. Y sobre todo por la profunda conexión emocional que lograron establecer con millones de espectadores en todo el mundo, creando un fenómeno que trascendió la ficción y se instaló en el corazón de la audiencia. Fueron la combinación perfecta de talento, carisma y una chispa inexplicable que juntos lograron transformar una serie de televisión en un evento cultural. Demostraron que a veces la unión de dos almas especiales puede, efectivamente, hacer que todo, absolutamente todo, sea diferente. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la magia de Khan y Demet. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gustó de su química? ¿Creen que fue la mejor pareja de televisión que han visto? ¿Tienen alguna escena favorita que les venga a la mente al pensar en ellos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con muchísima atención. Su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestras conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.